vamos a dar inicio a, a este coloquio con la experiencia de el profesor Óscar Fuentes Humérez, profesor de Estado en Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Actualmente trabaja en el Liceo Mixto Básica número 1 en Los Andes. Profesor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Universidad de Santiago que realice este tipo de conversatorio entre profesores. Es muy importante, muy necesario que en algún momento los profesores nos sentamos a discutir y a repensar la educación y los desafíos del futuro. Así que voy a presentar mi PPT. Siempre me cuesta usar Zoom. Ahí sí, ¿se ve? Súper. Genial. Bien, como bien decía la profesora Constanza Cárdenas, yo soy Óscar Fuentes Humérez, profesor de Estado en Historia y Ciencias Sociales, egresado el año 2020, este año, en enero, eh, y tuve la suerte de encontrar trabajo en mi ciudad natal, ¿sí? En Los Andes, en el Valle de la Concagua. Para contarle un poco de mi institución, para que podamos reconocerla, el Liceo Mixto Básica número 1 es el primer liceo dentro de una corporación de liceos que existe en el Valle de la Concagua. Se ubica en la ciudad de Los Andes. Ups, algo pasó. Ahí sí. Se ubica en la ciudad de Los Andes y comparte, junto con otros liceos como el Básica número 2, el Liceo Mixto Media de Los Andes y el Liceo Mixto de San Felipe, son parte de la corporación Monta Concagua. ¿Ya? Es un establecimiento particular subvencionado. Posee educación parvular y básica, especialmente el Liceo Mixto Básica 1. Posee una matrícula alrededor de 905 estudiantes que se dividen en 29 cursos. Un índice de vulnerabilidad del 82% y la población que abarca una población urbana y rural de la provincia de Los Andes, pero también de los alrededores del Valle de la Concagua, como San Felipe, que es otra capital provincial, o comunas aledañas como Rinconada, San Esteban, Calle Larga, parte de Chacabuco y Colina. Este es un colegio, como bien decía, que se vio afectado en su mayor parte por la pandemia en el sentido de la conectividad y el acceso. La pandemia no solamente nos desnudó a nosotros como profesores las debilidades que nosotros manteníamos dentro del el proceso educativo, sino que también el contexto de crisis sanitaria nos ha colocado en una encrucijada. Hemos tenido que transformar obligatoriamente la estrategia educativa para afrontar con mayor efectividad las clases remotas. Hemos tenido por necesidad que afrontar y comenzar a utilizar las herramientas digitales que no muchos profesores y profesoras utilizaban, pero que por demandas del contexto tuvimos que enfrentar. Esto ha permitido que existan una serie de sentimientos y de condiciones y también de características que no hemos visualizado o que no le habíamos tomado la importancia. Por ejemplo, el rol socioemocional, el rol de la inclusión y tantos otros elementos que en el vivir cotidiano de la escuela chilena no se estaban trabajando. Sin embargo, en este contexto donde quedó al desnudo y quedó expuesto cuáles son las falencias y cómo empezamos a trabajar para abordar esta pedagogía o este camino hacia la pedagogía inclusiva, esta creación y este desarrollo de competencias para una pedagogía inclusiva. Junto con la profesora Connie Herrera, con Camila y con Jonathan, nosotros trabajamos el año pasado una tesis que trabajaba directamente con el desarrollo de estas competencias para la inclusión, ¿cierto?, en las escuelas, principalmente en el desarrollo del trabajo en equipo, la valoración a la diversidad, la atención a los estudiantes y también el desarrollo profesional. Sabíamos cuando creamos esa tesis, cuando la construimos, que era necesario y que era un desafío lo que nosotros estábamos realizando. Nunca esperamos de que el desafío hubiese comenzado un año después, de que hayamos terminado el mismo escrito. Aquí nos damos cuenta de que todo aquello que fuimos investigando, fuimos colocando en práctica, realizamos una comunidad de aprendizaje interdisciplinar para ello, era una de las mejores estrategias que podíamos utilizar para poder afrontar este desafío de contexto sanitario. Frente a ello,
eh, abordamos la diversidad del estudiantado, y aquí enfocando directamente a mi trabajo en la escuela, de distintas formas. En marzo nosotros tuvimos que pegarnos cabezazos, perdone la expresión, en pensar qué íbamos a hacer. ¿Cierto? Se declaró la fase 4. Estábamos en un contexto sanitario donde había mucha incertidumbre, que eso también es lo que quejaba a muchos y muchos ciudadanos y ciudadanas, y se cierran las escuelas. Entonces nosotros como comunidad educativa también estuvimos en las disyuntivas acerca de qué realizar. En primer lugar, y por 2 semanas estuvimos realizando el envío de guías para que no se atrasen los estudiantes, para no perder la conexión con la familia y tampoco que pierdan ellos la conexión con la escuela. Sin embargo, y pasado el tiempo, ya en el mes de abril comenzamos a trabajar en proyectos articulados que tenían una visión bastante innovadora para el contexto, que era la interdisciplinariedad. Trabajamos mensualmente desde el mes de abril estos proyectos articulados que van a comenzar a dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también a diversificar la forma en que estamos evaluando. Ya no las asignaturas van a ir por sí mismas, por sí solas, y van a realizar sus propias actividades, sino que vamos a converger, vamos a sentarnos, a discutir, a debatir, a conversar acerca de cuál es la mejor estrategia para poder abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra escuela tiene un gran índice de estudiantes migrantes, cerca del 30%, y también teníamos que dar solución a ello. Lo primero que nosotros realizamos como escuela antes de poder poner en marcha estos proyectos articulados fue que nuestros estudiantes pudieran tener el acceso a las conexiones, ¿sí? Nosotros nos comenzamos al tiro con las clases online porque sabíamos que el contexto no permitía hacerlo. Sabíamos que había muchas familias, cerca de 200 familias, que no podían acceder, ya sea por donde vivían o por las condiciones contextuales y socioeconómicas. Y nuestra primera labor era ir donde esas familias y tratar de solucionar con nuestros medios para que ellos pudiesen acceder, pudiesen tener el derecho a la educación. Teníamos que seguir consagrándolo. No podíamos dejar que ellos se perdieran. Como escuela, el rol que nosotros debíamos tener era seguir en contacto. Y eso nos permitió evidenciar, listar, identificar cuáles eran los y las estudiantes que necesitaban de nuestra ayuda, que necesitaban herramientas tecnológicas y también necesitaban otro tipo de elementos pedagógicos para poder desarrollar el trabajo en la casa. Eh, Frente a ello, cuando ya teníamos identificado y ya podíamos solucionar gran parte del problema con la entrega de computadores desde el colegio, con la entrega de chips también de internet para los estudiantes y sus familias, podríamos tener un primer acercamiento no tan invasivo y tampoco generar en la familia y en el estudiante este estrés y esta angustia por tener que realizar miles y miles de trabajos. Y es por ello que nacen los proyectos articulados. Es por ello también que nace la interdisciplinariedad. En ese sentido, el profesor de historia no podía solamente sentarse con el primo lejano, que era el profesor de lenguaje, y comenzar a crear una actividad. No, aquí teníamos que sentarnos todos y todas a conversar sobre qué era lo que tenemos que realizar y cómo lo iba a poder responder el estudiante. A mí no me servía que ellos solamente respondieran una guía. Quizás podíamos reconocer cuáles eran las habilidades de estos estudiantes, cuáles eran las características en particular del curso para poder realizar este proyecto, y de esa forma, con esa diversidad identificada, crear un elemento pedagógico, un elemento educativo que responda a las necesidades que estamos pidiendo. Si bien nosotros sabemos desde que se nos envió en el cerca del mes de mayo, 2 meses después, de manera súper reactiva, una priorización curricular del Ministerio de Educación, eso tampoco significaba que nosotros tendríamos que remover o replantearnos todo lo que veníamos ya recorriendo. Veníamos trabajando 2 meses antes de que el ministerio lanzara este documento, con un trabajo interdisciplinar, perdón, que nos permitía eh, llegar a la gran cantidad de estudiantes que nosotros pudiésemos abarcar. Aquí no puedo ser deshonesto con usted, decirle que abarcamos a todos los estudiantes. Las condiciones no lo permitían, pero sí intentamos de que ese fuera un proceso paulatino, y ya en agosto teníamos cerca ya del 90% de los estudiantes conectados o con una conexión más o menos estable. Estos trabajos interdisciplinarios nos permitieron, por ejemplo, identificar cuáles son las barreras que nosotros como profesores identificábamos dentro del contexto educativo. Las barreras de aprendizaje, las barreras de contexto, ¿cierto?
y también cuáles eran los elementos de exclusión que nosotros también podíamos percibir. Oscar, quedan 2 minutos. Ya, hoy tan corto. Y, bueno, Tiempo y pasa para volando. ello tuvimos, pasa volando, y para ello nosotros tuvimos que saber reconocer y saber cómo vamos a trabajar. No solamente el equipo PIE se tenía que encargar de los estudiantes que tenían necesidades educativas especiales. Nosotros como profesores también debíamos hacerlo. Ya no podemos sacarnos esa responsabilidad porque era momento de aceptar el desafío. Y frente a ello, nosotros en estos proyectos articulados fuimos trabajando. Por ejemplo, el mes de septiembre, en el mes de la chilenidad, hicimos un proyecto articulado que estaba enfocado directamente a que los chiquillos reflexionaran en torno a una creación, ya sea artística, literaria, y les dimos una serie de elementos que ellos quisieran construir, cómo vivieron el contexto de fiestas patrias en pandemia. Y eso nos permitió también que ellos se motivaran aún mucho más, recibimos el 100% de los trabajos y nos contaban cómo ellos vivían desde sus casas, de su familia, el proceso de pandemia, pero también dentro y enmarcado de las fiestas patrias. Si queremos identificar fortaleza dentro del proceso, ya para terminar, porque se me hizo muy largo, me gusta hablar mucho, podemos reconocer tres elementos. Lo primero que nos dimos cuenta como fortaleza es que reconocimos la emoción y las habilidades como elemento crucial e importante dentro del proceso educativo. No es ajeno, no es ajeno el cómo se siente, el cómo piensa el estudiante. Eso también permite una mejor cohesión y adhesión al proceso educativo, adhesión a los contenidos y al mismo tiempo una preocupación constante entre este vínculo que se forma entre la escuela y la familia. Eso es lo que priorizamos también como institución. Nunca perder la conexión con la familia. Ellos nos necesitaban y ahí estábamos para ellos. La segunda fortaleza fue la transformación de la planificación docente. Ya no planifico para mí solo, sino que planifico junto con mis colegas para que nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes sean capaces de responder dentro de su contexto a lo que estábamos solicitando, ¿cierto? Con situaciones específicas y también con diversificación de los procesos evaluativos. Y también la tercera fortaleza, yo creo que esta es una de las más importantes, es que siempre estuvimos eh, enfocados a otorgarle el derecho a la educación. Si bien la escuela no estaba, no significa que la escuela no iba a estar de manera o de alguna manera con los estudiantes y sus familias. Siempre otorgamos el derecho a la educación y nunca se le privó a nadie. Como debilidad, pudimos quizás reconocer el tiempo de acción y reacción. Quizás no fuimos lo suficientemente rápidos y efectivos para poder generar un proceso que desde marzo nos diera frutos como los proyectos articulados, sino que nos demoramos un poquito más y también tuvimos un cambio dentro de los meses, por ejemplo, el trabajo con los libros de clase, pero eso también nos permite mejorar dentro del plano educativo de lo que fue este año. Una segunda debilidad fue la toma de decisiones responsable y contextualizada, que en un principio costó mucho tomar decisiones, también por cómo participaban los docentes que se resistían al cambio, que los colegas también hay que hacer el mea culpa de que muchos se resistían a los cambios que se debían realizar porque perdían el control. Eso era lo que más molestaba a muchos profesores y profesoras, el perder el control de la clase en este sistema remoto. Y teníamos que mirar la realidad, el control lo perdimos al momento en que se cerraron las escuelas. Y frente a ello está la tercera debilidad, que en un principio se creyó que la escuela iba al hogar. La escuela en el hogar no existe, la escuela es una institución, los profesores cumplen un rol, las familias cumplen otro rol totalmente distinto y no podemos permitir de que se dé esta dicotomía de que la escuela se cerró, pero siguió siendo el papá o la mamá o el tutor o el apoderado el rol que le correspondía a otra persona como el profesor y la profesora. Yo siento que esa es una debilidad que tuvimos que percibir a tiempo y también la fuimos mejorando conforme al tiempo. Súper cortito, ¿qué experiencia rescata de qué aprendizaje rescata de tu experiencia? Primero fue un año bastante movido, yo me sentí un profesor yeta por entrar este año y que pasara la pandemia, de no haber podido disfrutar esa aula de clase con mi estudiante, pero aprendí a reconocer cuáles eran las características de cada uno, de los que podía tomar contacto, de tener esta pequeña relación con las familias y me permitía conocerlos desde otra forma. Antes hubiese conocido a las familias en las reuniones de apoderados y eso era todo. Y ahora los conozco hablando con ellos todos los días, sabiéndole lo que les pasa, lo que necesitan y qué uno como profesor puede, puede ayudar. Y eso también nos permite saber de que todo lo que nosotros creamos debe estar
alineado con estos nuevos desafíos que nosotros tenemos en la educación, ¿cierto? Lo primero, la transformación de este sistema educativo chileno, desde la formación inicial docente, que dé realmente una importancia neta a la educación emocional, a la inclusión, crear y desarrollar estas competencias para la inclusión y para el aprendizaje socioemocional, pero también dirigido hacia la creación y el desarrollo de habilidades hacia las TICs y la democratización. Debemos repensar cuál es el rol de la escuela, si queremos seguir siendo este rol corporativo de empresa o queremos seguir cambiando y transformando el rol de la escuela cercana, el rol de la escuela que sí se preocupa por sus estudiantes y en este caso sí se está viendo. El rol del docente como guía, como facilitador, el rol del docente que cambia el proceso educativo para sus estudiantes, que se adecua por a ellos, que valora la diversidad, que le presta atención a cada uno de esos estudiantes para poder generar un proceso educativo más cercano, más inclusivo, más democrático. Y frente a lo último es generar estas comunidades de aprendizaje interdisciplinares e inclusivas. Siento que ese es un gran desafío que todas las escuelas y los profesionales de Chile debiésemos tomar, sentarnos a conversar, sentarnos a planificar, siempre desde la mirada de los y las estudiantes. Este es un desafío que nosotros tenemos como profesores, este es un desafío que nosotros tenemos como pedagogos hacia la inclusión. Debemos ser capaces de que todos los estudiantes se sientan parte del proceso educativo, dejar de alimentar estas condiciones de exclusión, derribar las barreras que nosotros ya identificamos y no seguir repitiendo los mismos patrones que la escuela chilena ha seguido normalizando durante mucho tiempo. Es ahora el momento, la pandemia desnudó todo el proceso y el sistema educativo, y es rol de todos y todas ser capaces de poder transformar nuestro propio contexto educativo. Así que, para finalizar, esa es mi reflexión. No tengamos miedo, no tengamos temor a poder reflexionar al respecto, a sentarnos con algún colega, a planificar en conjunto, pero también no tengamos miedo a tomar estos desafíos de la interdisciplinariedad y también el desafío de la inclusión. Una escuela Muchas más gracias. inclusiva nos permite una escuela más democrática. Muchas gracias, Oscar. Te agradecemos tu participación, tu experiencia. Y a continuación vamos a presentar a la profesora Francisca Quirós Peñalosa, profesora de Educación General Básica. Ella trabaja en el Colegio Albert Schweitzer en Puente Alto. Francisca. Está silenciada, Francisca. Ahí sí. Yo Bien. saludé a todos, di una introducción y toda la cosa. Buenas tardes a todos y todas. Al igual que el colega, es mi primer año profesional y también el primer desafío fue enfrentar pandemia. Como bien dijo Constanza, yo trabajo en el colegio Albert Schweitzer de la comuna de Puente Alto. Este colegio está ubicado en Bajo Serena. Para contextualizar, es de una dependencia particular subvencionada gratuita, pertenece a una fundación sin fines de lucro, tiene un nivel por cada curso. Yo soy la profesora jefe de primero básico y tiene un índice de vulnerabilidad del 97%. El sector de Bajos de Mena es un sector que existe mucho, altos niveles de delitos de connotación social, es una comuna con mayor recesión de la región metropolitana, etc. Tenemos este escenario, y ante este escenario la pandemia también levantó una realidad que estaba ahí y que ahora se mostró con mayor profundidad, que fue los problemas de conexión, la falta de habilidades parentales, en el caso de muchas familias, también los trabajos precarizados que tenían nuestras familias, y también mucho analfabetismo funcional, familias que podían leer pero que no comprendían lo que estaban leyendo. Es en este escenario y mirando estas barreras que acabo de mencionar, es que nos dimos cuenta que estas barreras aumentaron. Porque si bien antes la escuela estaba, el acceso estaba, superaba un poquito el acceso, ahora se vio truncado al no ir a la escuela y a no tener la falta de conexión. Por lo tanto, la escuela también ahí tuvo que
es ejercer acciones para derribar estas barreras. También las habilidades parentales, que nos sucedió mucho porque eran familias que no poseían rutinas, que costaba mucho enfrentarse a la tarea de realizar las labores escolares, y eso generaba mucho estrés. Por lo tanto también teníamos que mediar en cuanto a lo emocional, sobre todo desde un principio muy vinculado a la contención emocional, y desde la escuela se realizaron las siguientes acciones para enfrentar este desafío de abordar la diversidad de todo el estudiantado, que es seguimiento psicosocial en forma permanente, entrega también en un principio de dispositivos para la conexión y trabajo coordinado con los diferentes equipos y visitas domiciliarias. Por mi parte, en cuanto a lo personal, mantenemos una comunicación permanente con las familias, casi así como varias veces por semana. Establecimos diferentes canales de comunicación a través de WhatsApp, de Facebook, de YouTube. Ampliamos como harto la red de comunicación. También hemos decidido hacer cápsulas de aprendizaje para afrontar este desafío, donde se modelan las actividades, porque nos parecía importante no entregar la guía, si bien en un principio, las 2 primeras semanas donde comenzó este periodo, se resolvió de esa forma porque era algo incierto. Cuando ya se comenzó a trabajar y vimos que esto era permanente, nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que eso no reflejaba el aprendizaje ni de los estudiantes ni el trabajo que se tenía que realizar en casa. Por lo tanto, llevamos un trabajo mucho más modelado de desarrollar este proceso en casa. Videollamadas semanales a los estudiantes, generación de diversos materiales, tanto didácticos como de apoyo de actividades. Y en cuanto a lo colaborativo, yo creo que uno de los puntos más importantes es el trabajo coordinado con los diferentes equipos. Actividades emocionales transversales a los cursos y reflexiones permanentes sobre las estrategias que hay que utilizar. Yo creo que abordar la diversidad en este momento, concuerdo con el colega que decía que es el momento de trabajar en equipo, de colaborar, de crear comunidades, que los equipos PIES no son los que se encargan de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino que somos todos enfrentando este contexto educativo. Por lo tanto, las actividades que se desarrollaron y las decisiones que se tomaron siempre fueron en coordinación con el equipo completo. O sea, ninguna decisión, ninguna estrategia pasó solo por la profesora jefe, o solo por la directiva, o decir, solo por la dirección, o solo por el equipo PIE. No, fue una decisión colaborativa y en equipo. Esos son ejemplos de fotos. Hay fotos de videollamadas. Nosotros decidimos en primero básico hacer videollamadas personales a los niños, porque nos dimos cuenta que si creábamos, por ejemplo, un horario de llamada, no todas las apoderadas o apoderados se podían conectar, porque en primero básico nosotros igual dependemos bastante, mucho más a lo mejor que en otros niveles, del apoderado, de la familia, porque son muy pequeñitos. Entonces, cuando empezamos a evaluar si hacíamos actividades sincrónicas o asincrónicas, decidimos videollamadas, porque nos dimos cuenta de que si generábamos un horario, no todos iban a poder participar. Y por lo tanto, al no poder participar todos, descartamos esa posibilidad, porque nuestra intención era poder llegar a todos los estudiantes. Por lo tanto, generamos horarios muy variados con diferentes grupos de estudiantes. Tenemos una actividad que es grupal y una actividad que es individual. Y también hemos proporcionado diversas actividades de aprendizaje, vinculadas también a lo pedagógico, pero también actividades lúdicas donde los niños pueden desarrollar diferentes habilidades. Respecto a las fortalezas y a las debilidades que ha tenido este proceso, las principales fortalezas, yo creo que del colegio, fueron detectar las barreras mencionadas, por ejemplo, familias sin conexión, familias que estaban con trabajos precarizados, y también familias que necesitaban mucha contención en un principio emocional y permanente a lo largo del tiempo. Esas barreras se detectaron y se abordaron. Por lo tanto, yo creo que fue una fortaleza del colegio y también de todos los actores involucrados en el proceso. El uso de TIC para abordar los desafíos,
hoy día más que nunca se nos metieron las TIC y había que resolver también de esa forma, entonces nos vimos obligados también a desarrollar diferentes habilidades en el uso de estas. Y una variedad de experiencias pedagógicas donde se proporcionaban actividades y se podían resolver con una variedad de elementos y también las evaluaciones diversificadas. O sea, un abanico de posibilidades donde eran los propios estudiantes y sus familias quienes podían decidir cómo realizar esa actividad sugerida. Y también una flexibilidad en el desarrollo de las actividades. Yo creo que eso ha sido fundamental. Hemos sido súper cuidadosos con las familias y con los niños y niñas en respetar sus propios tiempos y también los tiempos de la casa, porque, no sé, mamás con varios hijos en la casa, diferentes rutinas, no todos pueden responder a la actividad el día que se propone, pero sin embargo eso también lo hemos flexibilizado y se acompaña. Y en cuanto a las debilidades del proceso, hemos también, no hemos logrado encontrar una estrategia adecuada para alcanzar a aquellas familias que hasta el día de hoy no tienen participación. A pesar de existir conexión, de entregarse conexión, aún así no tenemos contacto en cuanto a lo pedagógico y también a lo emocional con estas familias. Existe ahí una estrategia que no hemos todavía identificado y permanece un grupo que no es grande, pero existe, de estudiantes que no han podido acceder, por ejemplo, a las actividades y familias tampoco. Y también la reacción con estrategia. Yo creo que en un principio también reaccionamos tarde, nos costó cómo agarrar el ritmo, entonces también yo creo que existió ahí una debilidad. Y yo creo que nos faltó a nosotros, por ejemplo, material para educar a las familias, porque si bien existía una comunicación constante de los equipos, tanto de los psicólogos como los psicopedagogos con las familias, y también nuestra, no creamos material para educar a las familias en cuanto a rutinas, sino que eso siempre se habló vía telefónica, se hacía el monitoreo y se seguía desde ahí, pero no existió esta creación de material. Y también yo creo que nos faltó canales donde alojar la información. Si bien yo utilizo diversos canales como YouTube, Facebook, WhatsApp, yo creo que eso tampoco es tan favorable porque cuando uno quiere acceder a algo se pierde la fecha, a lo mejor quizás crear, no sé, una página, un canal donde la información esté mucho más clara de alcanzar. Fran, quedan 2 minutos. Ok. ¿Qué aprendizajes rescatamos de este año académico para avanzar hacia el futuro con una pedagogía inclusiva? Yo creo que la importancia de vincularse y valorar a las familias y a los estudiantes. Hoy más que nunca nos hemos vinculado, yo creo que en mayor proporción con las familias, porque antes la vinculación existía con los estudiantes, pero hoy día tuvimos también que vincularnos con las familias. Y también valorar la diversidad y la diversidad de familias. Nosotros tuvimos un proceso de lector en donde, no sé, pues los papás se sentían más cómodos enseñando con el silabario, a pesar de que no era nuestra práctica, pero ellos se sentían mucho más respaldados, entonces mejor los apoyamos desde sus propios conocimientos y desde sus propias confianzas. Entonces hemos valorado también esa diversidad existente en las familias, y yo creo que eso ha sido un aprendizaje tremendo porque tiene que permanecer ahí, mantener una actitud reflexiva permanente a la práctica. Diferentes decisiones que se tomaron en el camino fueron porque vimos que estrategias no estaban funcionando. Entonces, reflexionar la práctica educativa, reflexionar las decisiones que se toman, tiene que ser permanente porque estamos en una situación muy dinámica. La diversidad es dinámica y nos pone el desafío de sentarnos a reflexionar. También trabajar en equipo con la totalidad de los actores involucrados en el proceso. El profesor no está solo, los educadores, los diversos educadores que apoyan que también trabajan en educación, no están solos, somos todos uno y tenemos que trabajar en función de los y las estudiantes y en equipo. Y desarrollarse profesionalmente. Yo creo que hoy día tuvimos que aprender TIC, tuvimos que aprender diversas formas de llevar a cabo nuestras prácticas, por lo tanto incluye un desafío para los docentes de
de permanecer en constante, en un constante desarrollo profesional, de estar al día con diferentes competencias, pero eso también de la mano con lo que la formación inicial nos propone. En mi caso, profesora nueva, venía con todo lo que la formación inicial me llevó a la universidad, entonces yo creo que también ahí el desafío está en formar profesores con un enfoque inclusivo, en formar profesores que sean competentes en diversas competencias, TICs, habilidades como de comunicación, etcétera, y así. Yo creo que el desafío está, hoy día se nos puso este escenario y no podemos volver atrás, ya avanzamos, entonces es importante quedarse con esto y dejar lo que funcionó, mejorarlo y también enfrentar este desafío cambiando también la escuela. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, te agradecemos tu experiencia. Vamos a pasar a la siguiente invitada. Presentamos a Evelyn Morales Malfatti. Ella es educadora diferencial y trabaja en el Colegio San José de Peñalolén. Ahí. ¿Me escucho, verdad? ¿Sí? Súper, sí. Ya. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad de poder compartir esta experiencia educativa en esta realidad virtual, que para nadie ha sido fácil, ¿cierto? Entonces, para contextualizar un poquito, yo soy educadora diferencial, como dijo Constanza, del Colegio San José de Peñalolén, que es un colegio particular subvencionado, y que responde a los cursos desde pre-kinder a cuarto medio. ¿Ya? Primero, este colegio nació en el año 2001 como una escuela de lenguaje, pero los niños, como después de la escuela, los papás empezaron a generar la necesidad de poder seguir con nosotros. El colegio, empezamos, el grupo de profesoras que estábamos ahí, que era un grupo muy chiquitito, a cuestionarnos la posibilidad de poder ir creciendo, y así se creó la enseñanza básica, y después cuando salían de octavo, los papás nuevamente nos pedían seguir el camino, y así se generó la enseñanza media. Así que ahora estamos de pre-kinder a cuarto medio, ya por las mismas necesidades. ¿Se escucha así? Por la misma necesidad que hay de poder responder a nuestros estudiantes. Entonces este colegio tiene 18 años de vida aproximadamente, y yo de esos llevo harto años, como que escucho a los que recién vienen saliendo, yo llevo muchos años ejerciendo, entonces para mí también esto fue un desafío, ya a lo que les voy a contar ahora, la propuesta que vamos a plantear. Primero, partir de que ya este año fue distinto por el tema de la pandemia. Era un año muy distinto que teníamos que enfrentar. Por ende, ya teníamos que ver de qué manera virtualmente íbamos a llegar a nuestras familias. Entonces, nosotros las primeras partes que vimos era que nosotros teníamos que responder a diferentes realidades de familia, porque las familias no son todas iguales, tienen distintas necesidades, como bien mencionaban los colegas anteriormente, habían situaciones emocionales complejas que estaban pasando, pérdidas de familiares, niños que estaban a cargo de adultos que tenían que trabajar todo el día. Entonces empezamos a pensar cómo poder responder a esta realidad, que no era la misma que ir al colegio, ¿verdad? Por ende, ese fue un primer sentido, dijimos ahí hay un foco. Y el otro era que nuestro colegio siempre ha buscado responder a las habilidades de nuestros estudiantes, entendiendo de que nosotros necesitamos que los niños tengan habilidades para la vida. Ya más que el contenido descontextualizado, para nosotros es muy importante que ellos tengan habilidades para poder enfrentarse a la vida en diferentes contextos. Es algo que seguimos como colegio. Por ende, nosotros sentíamos que las guías no eran la respuesta a eso. Estaban descontextualizadas, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cierto? Fue un desafío bastante grande, fue mucha conversación y fue, ya, nos arriesgamos sí o no, mucho susto también. Pero finalmente dijimos, sí, vamos a dar el paso y creamos una plataforma que se llama Kimun San José.
¿ya? Es una plataforma, hasta el nombre también tiene un sentido para nosotros, porque en el fondo lo generamos a partir de la opinión de todos los integrantes de esta plataforma, y llegamos a la conclusión que Kimun era, que Mapudungun significa sabiduría, era como el nombre que podía caracterizar, sentir esa sabiduría que teníamos que tener para enfrentar la situación difícil que estábamos viviendo, ¿verdad? Entonces, de ahí se genera nuestra plataforma Kimun, que es una plataforma de Facebook. Nosotros, ¿por qué pensamos en Facebook? Porque pensamos que era la plataforma en las redes sociales que obviamente podían tener la mayoría. Entonces dijimos esto como lo más fácil de poder responder a las necesidades de nuestra familia y nuestros estudiantes. ¿Y por qué plataforma? Porque pensamos también en los horarios. O sea, nosotros sabíamos que tenía más flexibilidad porque quedaba en la plataforma el video, entonces podía la familia ver en qué horario poder ejecutar la actividad que nosotros le estábamos proponiendo. Y tenía más flexibilidad en ese sentido. Y sentíamos que era mucho más real que en el fondo poner una clase online y obviamente a un horario tener que conectarse, ¿cierto? En ese sentido, quienes componen esta plataforma está compuesta por todos los trabajadores de la educación, en el sentido que apoyan la educación, profesores, asistentes de la educación, por ejemplo, está bibliotecario, fonoaudióloga, también psicóloga, hacen ciertas cápsulas que nos ayudan, y profesores. Por ende, es un trabajo súper colaborativo, en donde cada uno, de acuerdo a las habilidades que tiene, el conocimiento que tiene, va aportando a ir formando esta plataforma. ¿Ya? Entonces, súper importante que esto no es solo profesores, sino que aquí también están involucrados otros agentes de la educación que para nosotros siempre ha sido importante, porque siempre el foco está en que todos podemos aportar en esta propuesta, ¿ya? Independiente seas profesor o no seas profesor. Eso para nosotros es muy importante. Y para nosotros también ahí vimos que nuestras actividades tenían que responder a la diversidad de nuestros estudiantes, así como a las realidades de las familias. Nosotros también después pensamos, tenemos que responder a nuestra diversidad de estudiantes que nos vamos a enfrentar. De hecho, nosotros respondemos a niños desde pre-kinder a tercero básico, porque nuestra plataforma Kimun responde a esos cursos. Ya era un desafío tener que plantear actividades que fueran flexibles, que fueran multinivel, o sea, teníamos que responder a bastantes necesidades y bastantes características de diferentes edades también. Entonces siempre fue como un desafío. Pero por lo mismo como desafío nos hemos dado cuenta que hemos desarrollado fortaleza y también ciertas debilidades que me siento bastante orgullosa en decir que se convirtieron en fortalezas después. Como fortaleza podría nombrar que para uno proponer también en este contexto educativo tiene que contar con el apoyo de un establecimiento que te abre esa posibilidad, ¿cierto? Porque si no, si estás en un colegio que es riguroso, que te pone una estructura, es un poco difícil poder ejecutar estas cosas tan innovadoras que al principio es como casi te estás volviendo loca lo que estás proponiendo. Así me sentí en algún momento. Pero conté con un grupo de profesores que partimos con el sentido que teníamos, ¿cierto? Eso es lo primero. Nuestra primera pregunta cuando propusimos esto fue, ¿qué significa para ti educar? Y yo creo que ahí partió todo, porque para todos educar era más que entregar un contenido, porque si era entregar un contenido no tenía sentido proponer esto. Entonces estábamos todos en este enganche, en esta línea que nos sentíamos tan poderosos en decir, demos el paso, que ahí nos fortalecimos todo y dijimos, ya, propongamos esta locura para muchos, pero en realidad que iba a ser una innovación, pero era el momento. Entonces ahí nosotros planteamos esta propuesta y el colegio nos apoyó, que fue lo más importante. Y de ahí, que también me siento muy orgullosa, porque yo trabajo con coordino el primer ciclo, los otros ciclos empezaron a adoptar también esta modalidad de plataformas. Y siento que eso ha hecho como un camino diferente como colegio, no tan solo como ciclo. Entonces yo creo que eso abrió puertas como para abrir de que la educación también tiene que innovarse, que también tenemos que ser reflexivos de que la educación no es estática, de que va cambiando. Y en ese cambio nosotros también como profesores, los que se están formando, los que ya estamos hace años, como yo, que podría ser muy estructurada y decir, olviden esta innovación,
yo creo que hay que moverlas, porque yo creo que las necesidades educativas en estos momentos son muy distintas a las que habían años anteriores. Entonces, todo lo que se está presentando hoy creo que favorece a ese cambio, que es muy necesario para nuestros estudiantes. Otra fortaleza que sentimos muy relevante es el compromiso, porque los integrantes de Kimun yo siento que tienen un compromiso, pero que es muy natural. Aquí no hay imposición de lo que tú tienes que hacer, todo se crea a partir de un acuerdo. Nosotros nos juntamos un día a la semana y en ese día a la semana vamos tomando acuerdos en relación a lo que va haciendo la plataforma, a cómo se va modificando, a las necesidades que se van dando. Y eso pueden aportar todos los integrantes, no solo el profesor, sino que el asistente de sala, ¿me entiendes? Todos estamos colaborando y vamos estructurando. Y bueno, me reflejé mucho en el compañero cuando dijo lo que hicimos desde marzo ha cambiado mucho a lo que es hoy. Kimun también, o sea, Kimun lo que empezó en abril, que fue el 6 de abril, si no me equivoco, a lo que es en noviembre, ha tenido un camino y una evolución, porque también obviamente se han ido generando otras necesidades, nos hemos ido ordenando más, hemos ido estructurando mejor nuestro trabajo. Entonces, pero el compromiso de los integrantes ha sido elemental para poder seguir adelante este proceso. El trabajo con la... ¿Sí? Perdón, quedan 2 minutos. Ya, súper. El trabajo colaborativo también para nosotros es muy importante, por ende, como dije anteriormente, habla de que está integrado por diferentes personas y que todas las decisiones se toman en conjunto. Aquí no se impone, sino que se construye en conjunto. Como hablé un poco de la flexibilidad, que hemos ido cambiando, la creatividad, porque cada uno desde las habilidades que tiene va proponiendo actividades, y la reflexión constante, de que en el fondo nada está establecido, sino que vamos reflexionando y vamos cambiando. Y eso no parte de alguien que domina y dice se hace así, sino que se construye en conjunto. Y eso aporta mucho al crecimiento de esta propuesta. Y como dificultades, un poco como a los apoderados en un principio, también muchos, bueno, nos educaron de una manera tradicional, entonces pensaban que aquí no se aprende nada, entonces fue un poco, nos debilitamos en algún momento, pucha, volvamos a lo tradicional entonces, pero nos dimos cuenta que no, que nosotros estábamos súper con la certeza de que nuestros estudiantes estaban aprendiendo y era lo que queríamos, así que seguimos adelante. Por eso digo, como nos mantuvimos al pie del cañón, esta dificultad pasó a ser una fortaleza finalmente. Y el acceso a la tecnología o el conocimiento tecnológico, eso quizás como nos jugó en contra en un principio, en la edición de video y millones de cosas que tuvimos que aprender. Pero ahí también generamos un trabajo colaborativo con talleres, entre los mismos profesores que se manejaban más con los que se manejaban menos y nos fuimos ayudando. ¿Ya? Entonces eso también generó sentirnos más seguros. Y como proyección en el fondo a lo que significa una pedagogía inclusiva en el futuro, yo creo que nos va a dejar muchísimos aprendizajes la presencialidad, porque en el fondo todos quedamos con una visión mucho más clara de que tenemos que responder a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, que no todos aprendemos igual, de que las necesidades las tenemos todos en algún momento. Por ende, tenemos que estar súper claros de que nosotros tenemos que abrir experiencias de aprendizaje que sean contextualizadas, que sean flexibles, que me permitan ejecutar diferentes grados de respuesta para llegar a un objetivo. No hay un solo camino, todos somos distintos, podemos por distintos caminos llegar a ese aprendizaje. Y a través de esta plataforma nosotros generamos diferentes grados de complejidad, diferentes caminos para llegar al objetivo y también no frustrando al estudiante, sino que al contrario, acompañándolo. Y creo que eso aporta a que tengamos una visión. Yo creo que esta plataforma nos va a dejar como la experiencia de llevar una visión inclusiva en donde debemos responder a la diversidad y también pensar en que nosotros también aprendemos distinto y que también nosotros en algún momento necesitamos del otro. Entonces, ese trabajo colaborativo y esa mentalidad flexible de multinivel, yo creo que nos va a aportar a tener una educación presencial que tome en cuenta de que se puede trabajar colaborativamente, se pueden generar propuestas en donde se puedan vincular diferentes cursos, diferentes habilidades y diferentes roles de la comunidad educativa que pueden aportar este proyecto. Así que eso. Muchas gracias, Evelyn. Y pasamos finalmente, para terminar nuestras exposiciones, a la profesora Cindy Fernández Meneses. Cindy es profesora de
general básica, ahora es profesora jefe de un segundo básico, y trabaja en la Escuela Santa Victoria de Huechuraba. Hola a todos, buenas tardes. Yo más que presentar voy a contarles la experiencia en general y voy a mostrar una de mis chocheras más grandes, que es un video de uno de mis estudiantes en este año. Bueno, primero que todo, yo soy profesora jefe de un segundo básico, tengo 42 estudiantes y coincide que son los 2 estudiantes con discapacidad cognitiva severa. Entonces, durante este año ha sido mayor la visión que hemos tenido con el equipo de aula de sacar adelante a nuestros niños, y creo que lo hemos hecho lo mejor que pudimos. Les voy a contar que, bueno, cómo lo abordamos en esta educación a distancia ha sido primero que todo la inversión del tiempo de estar con los estudiantes, con los niños, con las familias, generar ese vínculo, y desde ahí nosotros ir avanzando en todo lo que tenga que ver con lo pedagógico. Se formó el equipo de aula, tuvimos un refuerzo en este vínculo. Nosotras somos solo profesoras, tengo también una asistente diferencial, una asistente de aula, donde nos hemos compartido los roles, trabajamos colaborativamente, tenemos la posibilidad de generar estos espacios en función siempre del bienestar emocional. Desde ahí partimos nosotros. Bueno, hemos trabajado con cápsulas de aprendizaje. Al inicio de todo del año comenzamos con esto, luego avanzamos con formularios simples y didácticos, ya que son pequeños, y con llamadas personales, individuales. Por ejemplo, con horario, los llamábamos 10 minutos cada uno, porque 5 eran hablar de la familia, de cómo estaban, y luego ver lo que nosotros íbamos a avanzar en el tema de habilidades. Y después vimos la necesidad de que se siguieran fortaleciendo el vínculo entre los estudiantes, entonces avanzamos con las clases grupales. Ya fuimos probando la cantidad de cuántos niños podían estar conectados también, y llegamos a clases de 15, 12 niños aproximadamente, y ahí vamos variando y ha funcionado hasta ahora súper bien. Es algo que nosotros tenemos en nuestra escuela, modalidad de una semana curricular y la otra semana de retroalimentación. Entonces, durante la semana curricular vamos enviando las cápsulas, vamos trabajando estos aprendizajes con los estudiantes, y en la semana de retroalimentación retomamos la habilidad trabajada y hacemos la retro en conjunto. ¿Por qué se decidió de esa forma? Porque es mucho más provechoso y lo disfrutan mucho más. Ellos, al ver a sus compañeros, siguieron estando en contacto. Hubo mucha más participación de las familias también, un horario establecido para esto, así que eso es principalmente lo que a nosotros nos ha funcionado en este proceso, que ha sido súper complejo. También con el tema de mi establecimiento tenemos, digo porque somos un equipo, el respaldo 100% de nuestro equipo de gestión. Para todas las acciones que nosotras hemos hecho, nos apoyan 100%. Y también yo, bueno, soy coordinadora del primer ciclo, hemos tenido encuentros con los otros ciclos, compartiendo las experiencias sobre esta nueva educación en el fondo. Entonces hemos aprendido también de los compañeros que han hecho, y nosotros para compartirlo en nuestro ciclo y de ir viendo nuestras diferentes estrategias. Eso ha sido para nosotros lo más enriquecedor. Se han fortalecido también las conexiones con los profesores de otros ciclos, que en tiempos presenciales a veces estamos como muy al límite de horarios. Así que eso para nosotros ha sido de gran valor. En la pregunta de cómo lo vemos desde una perspectiva inclusiva, las fortalezas y debilidades, yo vuelvo acá al tema del vínculo con las familias. Desde acá es nuestra base
como curso, como equipo, como ciclo y como escuela, sin la base del bienestar familiar, y de ahí nosotros pudimos avanzar. Sin eso nosotros no podríamos haberlo hecho, ya que, bueno, somos una escuela con situación de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, y era eso lo principal. Desde ahí todo lo pedagógico, la principal fortaleza fue poder lograr este vínculo con las familias, como también mencionaban los colegas, tener esta llamada, el mensaje, ser parte de las familias, conocer a los estudiantes, sus intereses, las opiniones. Y una de las debilidades que hemos tenido, yo creo que fue la del tema de conectividad. Acá, bueno, tuvimos estudiantes que no tenían el acceso, nosotros buscamos cómo resolverlo, como decía el profesor delante, tener una especie de unas guías, de poder ir a dejársela, tratar de resolver esos temas fue lo principal, pero para que todos pudieran tener sus cosas, sus tareas, no sé, para mí nombrarla así es como extraño, pero para que todos pudieran tener el aprendizaje igual, de diferentes maneras principalmente. ¿Qué aprendizaje rescato de esta experiencia? El vínculo, como yo siempre voy a decirlo, y todo lo que se generó a nivel de escuela, de las orientaciones que tuvimos. Nosotros empezamos a movernos en el fondo de las ideas que surgían de los colegas, fuimos armando las actividades y avanzando en conjunto, y yo creo que esa es la mejor experiencia que he tenido durante este año, poder trabajar en conjunto con mis compañeras, compañeros, el equipo de gestión y los apoderados, las familias. Yo ahora quiero mostrarles un video muy cortito que le estaba mencionando, de una de las acciones que hicimos este año con mi equipo. Fue un booktuber de cómo integrar la lectura domiciliaria en el fondo a este proceso. Entonces se nos ocurrió hacer un booktuber que es como un youtuber, no sé si todos los conocen, pero sobre literatura. Entonces teníamos un texto mensual y una rúbrica donde ellos debían seguir algunas instrucciones, y siempre pensando en que todos pudieran realizarlas. Entonces acá les voy a mostrar. Este es un Padlet. Nosotros trabajamos con Classroom, pero en Classroom no está la opción de interacción entre los estudiantes. Entonces pensamos que de esta manera podía yo compartir, subir los mismos videos que subían a Classroom. Y acá los niños, si pueden ver, les ponen me gusta y comentarios a sus propios compañeros. Entonces, acá están todos. Uno de los primeros, yo les voy a mostrar a uno de mis estudiantes que con todas sus dificultades, él logró igualmente hacer esta actividad, y es una de las mejores cosas que nos ha pasado. Voy a ver cómo lo puedo ahí. Mira, y acá se junta con todos sus ¿Se escucha? amigos. Muy bien, Bruno. Mira, y se casan ¿Con quién se casó? con C? Con Con Celeste se casó, muy bien. Y ellos quedaron de reyes aquí en la Y selva. hicieron una. Hicieron una tremenda fiesta. Mira, Bruno, aquí, pero espérate, de ahí se van en viaje, mira. Hicieron una tremenda fiesta. Acá primero, mira. Hicieron una tremenda fiesta, muy bien. Y se fueron de viaje en un globo. ¿De qué color? Amarillo, muy bien. Y colorín colorado. El cuento Terminado. terminado. Muy bien, bravo. Acá está, como les contaba, todo el material que hemos hecho. Delante una compañera, una colega estaba hablando de cómo tener el material. Le puede servir, a lo mejor es un Padlet gratuito, y todas estas cápsulas y material acá se guarda para siempre y todos tienen acceso a esto, así que podría ser una buena opción. Eso, agradecida de participar en este encuentro, y eso es
por ahora. Gracias. Muchas gracias, Cindy. Después de haber escuchado a todas nuestras invitadas, a nuestro invitado, quisiera que diéramos un aplauso así como virtual, ¿se puede? ¿Así? Muchas gracias a todos, a todas por sus interesantes experiencias, por contarnos lo que han vivido en este año, que ha sido sin duda, como decían ustedes, muy complejo, pero a la vez muy desafiante. Y vamos a pasar en ese sentido al comentario de de la académica de la Universidad de Santiago, la doctora Constanza Herrera, que nos va a comentar algunos elementos, algunas características y sus propios comentarios respecto a las experiencias que ustedes relataron. Dejo con ustedes a la profesora Constanza. Bien, hola a todos, a todas. La verdad voy a hacer este comentario no sin antes reconocer el trabajo de todos los profesores y profesoras que hoy día nos han presentado su experiencia, también partiendo de ese reconocimiento que probablemente tienen un conjunto de saberes que va más allá de que quienes estamos en el espacio universitario tenemos. Así que lo voy a hacer con mucha humildad desde mi perspectiva. He estado arduamente tomando notas de una serie de cuestiones que aparecieron a lo largo de estas presentaciones y que voy a leer o voy a presentar en tres aspectos, ¿sí? O resumir en tres aspectos. Un primer aspecto que tiene que ver con lo que le he denominado leer críticamente el contexto. Un segundo aspecto que tiene que ver con pensar una pedagogía inclusiva, y un tercer aspecto que tiene que ver con soñar una escuela comunidad. Entonces, respecto del primer punto, me parece sumamente importante ser capaz de mirar este contexto de la pandemia desde un marco que reconoce la serie de dificultades que nuestro sistema educativo ya contaba en la presencialidad. Creo que ha sido bien interesante ver esta idea de cómo, en definitiva, esas inequidades que ya existían se han ido ampliando, se han ido profundizando esos distintos mecanismos de exclusión. Y yo realmente me pregunto acerca, por una parte, de cuáles son las acciones que no solo los establecimientos educativos, sino que desde la política pública deberían abordarse pensando en las dificultades en términos de la permanencia y el acceso que van a quedar cuando la pandemia termine. Es decir, uno de los aspectos en los que habíamos avanzado en términos de inclusión en nuestro sistema educativo tenía que ver con el acceso a la educación. Pero hoy día sigue existiendo un grupo de estudiantes que antes iban a la escuela, pero que durante todo este periodo, más allá, como bien decían ustedes, de que tengan internet y un computador o una tablet o un celular, no están accediendo a ninguna propuesta educativa tan interesante como todas las que ustedes nos han planteado. Entonces vale la pena preguntarse por aquello. Y vale la pena preguntarse acerca de las prioridades que debemos tener hoy en términos de, primero, garantizar condiciones de tecnología y accesibilidad mínima que permitan avanzar a cualquier propuesta de formación a distancia. Me parece que eso implica necesariamente pensar en una política educativa articulada con una serie de otras políticas sociales vinculadas al empleo, a la seguridad social, que nos permitan garantizar condiciones para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan aprender en ese contexto. Por otro lado, me parece sumamente interesante lo que ustedes han descrito vinculado ya más al tema de la enseñanza, ya cómo pensamos o construimos una pedagogía inclusiva en este contexto de la virtualidad. He rescatado algunos aspectos que me gustaría compartir. Me ha gustado mucho esto de cómo rompemos con las divisiones, unas divisiones que se han ido construyendo paulatinamente en la escuela,
Por una parte, y aquí rescato dos clases de divisiones que yo creo que se han señalado aquí. Una división que tiene que ver con las disciplinas. Hemos transformado las disciplinas en esta especie de estancos que cuesta un poco romper, ¿no? Y que aquí hemos visto varias experiencias de cómo es posible avanzar. Y por otra parte, cómo pensamos también o rompemos con esta división de los niveles o de los cursos. Y en ese sentido, Evelyn nos presentaba la experiencia de Kimun. Me parece que es importante que nos cuestionemos acerca de si esas divisiones que hemos hecho a través del tiempo son divisiones que hoy día todavía tienen sentido. Hoy día en que vivimos en un mundo sumamente conectado, complejo, donde también deberíamos tener la oportunidad de aprender del valor y de la riqueza de profesores y profesionales de distintas áreas, pero también de distintas edades. Es decir, cómo podemos pensar en un espacio, en una escuela, donde aprendemos reconociendo también el valor de esas distintas edades. Por otra parte, me parece interesante lo que se ha abordado acerca de el currículum y el abordaje curricular. Creo que tenemos que pensar cómo repensarnos el currículum hoy día, y he destacado tres aspectos que creo que han aparecido aquí de alguna manera. Se habló de la priorización curricular, es decir, cómo pensamos aquellos que son los elementos más importantes para aprender hoy en día, cuáles son las habilidades, decía una de las profesoras, que hoy día tenemos que aprender, ¿no? Por otra parte, ¿cuáles son los aprendizajes que son importantes en cada una de las escuelas en que nos encontramos? Porque parece ser que tenemos la idea de que, si bien existen aprendizajes comunes a todos, cada uno de los contextos en los que están estos profesores le imprimen ciertos desafíos a la vida de esos niños, de esas niñas, y en ese sentido me parece que hay que hacer un ejercicio importante de reflexión para contextualizar aquello que estamos haciendo. Pero a partir de la mirada que yo hago de las experiencias que ustedes presentaron, me parece que hay que no solo pensar en priorizar como en el sentido de reducir, sino que también hay que pensar en enriquecer, en cómo podemos pensar en el enriquecimiento curricular, porque las pruebas estandarizadas y todos los sistemas de evaluación estandarizadas que abundan en nuestro sistema educativo han tendido a limitar más bien las oportunidades curriculares. Una de las profesoras decía, en otra escuela yo no podría haber hecho esto, ¿sí? Entonces parece ser que esta situación de crisis también nos ha llevado a replantearnos por el sentido y en ese contexto a poder enriquecer también las experiencias, ya no solo de lo que está predefinido en las bases curriculares, sino también de lo que es interesante o lo que es valioso para determinadas comunidades en concreto. Me gustó mucho lo que señalaba en un momento Francisca acerca de la flexibilidad y la diversificación. Yo creo que en este contexto eso se ha hecho súper evidente, se ha hecho obvio que hay que ser flexible y que hay que diversificar. Pero yo me preguntaba, mientras ustedes presentaban, cómo este abanico de posibilidades no debería estar presente siempre. ¿Por qué pensamos que solo en una situación excepcional tenemos que proveer de un abanico de posibilidades o tenemos que ser más flexibles en relación a los ritmos, los tiempos, las metas que nos proponemos? Perdón. Mi gata acaba de hacer un desastre. Ahí sí, perdón. Esto del... ¿me escuchan, cierto? ¿Ahora sí? Vale. Esto del teletrabajo siempre nos trae algunos desafíos. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es cómo podemos pensar esto como algo que no es excepcional, sino que es algo que
podemos también llevar de vuelta a la escuela presencial cuando eso suceda. Y finalmente querría señalar lo referente a la gestión del clima, que lo he mencionado así a la luz de lo que planteaba Óscar sobre el control. Me parece que ellos decían, Óscar decía, perdimos el control cuando nos fuimos de la escuela. Yo creo que el control se había perdido que tiempo antes, para serte sincera. Pero lo cierto es que me parece que ese ceder el control del que tú hablas, del concepto de la democratización del aula, es fundamental en estos tiempos. O sea, no podemos seguir pensando en un aula que solo se nutre del conocimiento de los adultos, que deja fuera el conocimiento de los niños, de las familias, sino que tenemos que tratar de pensar en un aula que construimos entre todos y en una escuela que construimos entre todos. Entonces, finalmente me voy a referir a esto que yo les decía, soñar con una escuela comunidad. Yo creo que hartos de las experiencias que se presentaron tienen que ver con eso. Me parece un poco paradójico, no solo de las experiencias que ustedes han presentado, sino también de otras experiencias que he escuchado de profesores en estos días, de cómo este espacio virtual parece que nos aleja, pero que también parece que nos acerca. Que el hecho de estar en el contexto virtual de pronto nos permite reconocernos, conocernos cuando no nos conocíamos tanto, tener el tiempo que antes íbamos de camino a la casa y que ahora tenemos más disponibilidad de ese tiempo. Pero también es cierto que no estar en la presencialidad también nos quita oportunidades, ¿sí? De estar juntos, de abrazarnos, etc. Entonces, yo creo que sigue siendo un desafío cómo construir comunidad en el espacio virtual, pero también en el espacio presencial, porque ahí en la presencialidad también tenemos muchas dificultades para construir comunidad. Y yo creo que ustedes han planteado aquí varios elementos que son interesantes, y yo me gustaría plantear tres. Por una parte, me parece que es importante lo que han señalado acerca de la reflexividad docente. Es decir, la capacidad de los profesores tienen para mirar sus propias prácticas, para dialogar con otros. Y en ese sentido creo que tenemos que preguntarnos más por la capacidad que tenemos hoy día de hacernos preguntas que de encontrar respuestas. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer en este contexto? Y tolerar la incertidumbre de no poder respondernos todas esas preguntas. Yo creo que de poder irlas respondiendo tal vez paulatinamente, como decía Evelyn en un momento, quizá esto ha ido cambiando, es dinámico, no vamos a poder respondernos todas las preguntas en un momento, y está bien, es parte de la complejidad de los tiempos que vivimos. Pero también yo creo que la reflexividad implica necesariamente la humildad y el reconocimiento de que hay cosas que yo no puedo ver, que cada uno de nosotros y nosotras no podemos ver, y que solo vamos a poder ver mirando desde los lentes de otros. Entonces, en ese sentido, un segundo elemento que a mí me parece que es común a estas experiencias tiene que ver con esta idea de cómo trabajamos colaborativamente entre profesores, pero también con otros profesionales, educadores y personas que están en nuestras comunidades de trabajo para garantizar a ese derecho a la educación, donde flexibilizamos los roles. Me pareció eso muy interesante. Parece ser que desde mucho tiempo llevábamos diciendo, bueno, el profesor tanto hace tanto, el profesor tanto hace tanto, el educador hace tanto, etc. La psicóloga hace no sé qué, la fonoaudióloga no sé cuánto. Y esto parece que vino a sacudirnos de nuestros roles. Yo creo que eso debería ser un ejercicio continuo de sacudirnos de esos roles preestablecidos que han venido desde la política, pero también han venido desde las culturas de las escuelas, para, como decía en un momento, todos somos importantes, y ese sentimiento de que todos somos importantes y que todos le aportamos algo a esta escuela, implica que hay un compromiso de todos, avanzar en conjunto
decía la Cindy en un momento. Y eso me gusta mucho, porque no es esta idea de que avanzamos pegándonos de codazos con los demás, sino que avanzamos en conjunto. En la medida que cada uno avanza, entonces podemos crecer como escuela. Y por otra parte, me gustó mucho lo de replantearnos la relación familia y escuela. Creo que ese es un tremendo desafío para construir una pedagogía inclusiva, probablemente uno de los desafíos donde más tenemos que trabajar todavía. Creo que hay que dejar atrás esa perspectiva tan instalada del déficit. La familia le echa la culpa a la escuela de lo que la escuela no es capaz. Y la escuela hace lo mismo con la familia. Entonces, ¿cómo podemos dejar de mirarnos desde nuestros déficits, comunicarnos, dijeron aquí, conocernos unos a otros y valorarnos también? Apoyándose desde sus recursos. Me gustó mucho eso que decía la Fran acerca de que cómo rescatamos los recursos de cada una de las familias, y lo mismo desde la escuela, es decir, cómo avanzamos en este mutuo reconocimiento de nuestros valores. Solo para finalizar, me gustaría quedarme con esta frase maravillosa que planteó Evelyn, cuando dijo, te estás volviendo loca con lo que estás proponiendo, ¿sí? Yo creo que si por locura vamos a entender, desafiar la norma para transformar el espacio educativo o el espacio en el que vivimos, bueno, yo creo que entonces tendríamos que pensar en una pedagogía de la locura, porque esa es la única forma en que podríamos construir una pedagogía inclusiva. Eso, muchas gracias. Le agradecemos a la profesora Constanza Herrera. Yo también le voy a dar un aplauso por aquí, para que todos y todas se sientan, también se sienta ese calor de los aplausos que no se puede hacer virtualmente. Y vamos a pasar en estos últimos 10 minutos que nos quedan a comentar si alguno o alguna de nuestras participantes quisiera hacer algún comentario, tanto en el chat como levantando la mano aquí en el Zoom. La idea, por tiempo, vamos a dejar algunas opciones, pero idealmente queremos escucharlos también a los y las participantes que a pesar de que hubo partido hoy día, estuvieron aquí con nosotros y con nosotras, así que también les agradecemos mucho eso. No sé si alguien quiere tomar la palabra, mientras voy a leer algunos comentarios. Marina quisiera conversar. Sí. A mí me gustaría, porque soy estudiante de primer año de pedagogía, entonces cada vez que hacen charlas de círculo educativo siempre estoy presente. Me gusta mucho el desempeño en realidad. Mi gato, disculpen. Me gusta mucho acotar en realidad el hecho del último que dijo Constanza sobre la pedagogía de la locura y el tema de la inclusión, que es un tema bastante importante y que se ha enajenado mucho al alumno y a su sentimentalismo, a su sentir y a su pesar dentro del aula. Entonces yo creo que tomar esto como una oportunidad para ver el verdadero sentir del estudiantado, no solamente con la pandemia, sino con todo el sistema, es una oportunidad bastante buena y no hay que desaprovecharla. Muchas gracias, Marina. Voy a leer algunas cosas que están en el chat. Dice Gerardo, estimadas colegas y amigas, mi más sincera enhorabuena por sus trabajos. Todos ellos muestran su compromiso con una educación que quiere llegar a todos y todas con calidad. Me ha impresionado su capacidad de reflexión sobre su propia práctica y por su apuesta por el trabajo colaborativo. Les ruego que me disculpen, pero dada la diferencia horaria entre nuestros países, ya que es muy tarde para mí y mañana mi querido perro me levantará a las 7 de la mañana. Un cordial saludo para todos y todas, cuídense mucho y espero que podamos seguir encontrándonos de manera real o virtual muy pronto. Luego puso, gracias, viva la pedagogía de la locura. También tenemos comentarios de Alexander, dice, excelente presentación de las experiencias. Constanza, muchas gracias profesores por sus experiencias, admirable la labor comprometida y colaborativa que realicen. Miguel, buenísimo el concepto pedagogía de la locura. No sé si alguno o alguna quisiera tomar la palabra para hacer algún comentario o preguntar también a alguno de nuestros invitados y nuestras invitadas, alguna consulta en particular. Connie, tal vez algún comentario
entre los invitados, porque tampoco les dimos Claro. oportunidad de comentar lo de sus pares. Cindy. Sí, yo quería decirles que soy una seguidora de Kimun, así que los felicito, es maravilloso el trabajo que están haciendo, es posible, yo quiero quedarme con, es posible cambiar las cosas, y si vamos sumándonos muchos más, eso es lo mejor, así que los abrazo a todos. Oh, muchas gracias. Gracias, Cindy. ¿Seba? Ahí está, no funcionaba el audio. Hola, sí, yo agradecer las experiencias que se han mencionado acá. Como que ya después de un año como que quizás suena fácil como presentarlo, y como que siento que igual es bacán, que llena de orgullo, pero también considerando todo el trabajo que ha sido, y bueno, todo lo que han mencionado como de la necesidad de imaginar. Pero quería relevar un elemento que creo que ha salido en todas como las presentaciones de experiencia, y que se mencionaba ahora recién, que es el tema de ir aprendiendo de la propia práctica. Como que de cierta forma creo que es algo que como que al profesorado o a las comunidades educativas es algo que por lo menos yo en mi formación inicial docente no fue algo que aprendiera, por ejemplo. Cómo ir, ya, de esto que hicimos quizás podríamos hacer esto otro, o en verdad esto no salió tan bien y podríamos hacerlo de otra forma. Y en ese sentido creo que como quizás tampoco tenemos aún herramientas acabadas como para hacerlo, sino como que en la propia marcha vamos aprendiendo a aprender, y en ese sentido creo que hay un desafío importante ahí, pensando sobre todo en lo que se mencionaba de una educación contextualizada, como si es que somos trabajadores y trabajadoras de la educación, que conocemos a las familias, que conocemos la realidad que estamos viviendo. Me parece como muy importante eso, aprender de nuestras propias experiencias para una construcción como de escuela-comunidad, de educación como pertinente. Bueno, al final el proyecto educativo que tenga la escuela y la comunidad. Eso era como quería hacer un énfasis sobre eso. Gracias, Seba. Voy a seguir leyendo algunos comentarios de acá del chat. Dice Natalie, luego de tantas reflexiones y reconocer en cada experiencia de las y los compañeros, me doy cuenta que nos hemos planteado la inclusión educativa como un dilema o desafío, y tengo la impresión que es la única respuesta. Ana María Muñoz dice, muchas gracias por la instancia, ha sido muy interesante conocer sobre sus grandes aportes en la educación y en la inclusión en la contingencia. Quizá, bueno, me gustaría decir una cosita bien cortita respecto a las experiencias de ustedes, y que me llena de alegría igual, que es como esa idea de que el derecho a la educación, que lo habló harto el Oscar al principio, no tiene que ver solamente con acceder, como a estar ahí. Y eso me parece que es súper interesante, como que todas las propuestas abordan esa idea de que la educación se adapte a los estudiantes y a las estudiantes, que sea aceptable también, como que sea una educación que valga la pena como tener. No una educación que es solo contenidista o solo académica o solo transmisiva, sino que sea una educación que sea pertinente, contextualizada, y que eso también es el derecho, es parte del derecho a la educación, no solamente estar, no solamente acceder al Internet, sino que qué es lo que se está haciendo en ese contexto. Y eso igual me pone muy contenta, porque muchas de las políticas públicas tienen que ver con acceder, con que todos los estudiantes se puedan conectar, que todos los estudiantes tengan el libro del ministerio, pero no necesariamente con esa calidad de que sea una educación adaptada, aceptable, asequible, como
y que tenga una perspectiva también de lo que ustedes decían, desde las emocionalidades, desde las experiencias, desde las culturas, desde la diversidad de formas de ser, etc. Así que también relevar eso, que me parece que es muy interesante esto, que no es solamente una idea de cómo hacemos que todos tengan internet y todas tengan internet, sino es que cómo transformamos eso que hacemos cuando los estudiantes tienen internet y cuando no lo tienen también. Ya nos quedan 2 minutos, así que voy a terminar de leer algunas cosas que están acá en el chat, para dar paso como al cierre del coloquio. Dice Natalia: agradezco la oportunidad de este conversatorio y qué bueno saber que somos muchos quienes estamos dispuestos a cambiar la educación pese a cualquier adversidad. Natalia dice: gracias por la instancia de oír y compartir las experiencias de docentes en ejercicio de cómo han abordado la inclusión en estos tiempos difíciles. Un gran trabajo que ciertamente quedará grabado en la vida de los pequeños y pequeñas. Sofía dice: quisiera agradecerles por compartir sus experiencias y todo el trabajo que le han dedicado a los niños y niñas. La inclusión, como dice mi compañera más arriba, es un desafío muy importante y a pesar de la contingencia sanitaria, los y las profesoras han llevado un arduo trabajo dentro de las aulas virtuales y esto ha resultado bastante bien. Muchas gracias por compartir las distintas experiencias y herramientas que han utilizado en esta modalidad. Sin duda me servirá mucho cuando egrese como futura profesora. Y desde ahí quizás también tomarme de ese texto para con Constanza poder cerrar este espacio que fue pensado en un inicio para nuestras y nuestros estudiantes de pedagogía en general básica y de filosofía, pedagogía en filosofía, y que se extendió, digamos, a la comunidad completa para también poder seguir en esta idea de aprender entre todas, también con esa idea que decía Constanza de que todas y todos somos importantes para construir esta idea y este sentido de una educación distinta. Agradecerles a todos y a todas su participación. Yo, además de lo que comenta Constanza, solo querría señalar que para mí queda en evidencia de que no podemos tratar de pensar en esta educación inclusiva si no es desde el aprendizaje mutuo entre la escuela y la universidad, que han sido también dos espacios que han estado pensando y repensando estos temas muchas veces de manera separada. Así que creo que todo el reconocimiento por parte de los profesores y profesoras en formación también de sus experiencias como profesores en ejercicio tiene que ver con reconocer el valor de los conocimientos que yacen en distintos contextos y que para un desafío tan complejo como este, que es el de la inclusión, sin duda tienen que estar presentes. Así que gracias a todos y a todas por haberse dado este tiempo de compartir con nosotros. Hemos grabado la presentación y vamos también a compartirla a través del canal de YouTube del Departamento de Educación para que ustedes puedan también compartirlo con otros profesoras y profesores y así estas reflexiones puedan multiplicarse. Así que muchas gracias y que tengan una muy bonita semana. Gracias a todos, a todas.